yo presento este trabajo como un work in progress, realmente es una elaboración, luego trabajando ya últimos 4 años, pero finalmente este tema de la vivienda me resulta nuevo para mí, entonces en ese sentido lo estoy abordando apenas y como parte de una idea más amplia, pero definitivamente lo mío de la vivienda es para mí nuevo. Dicho esto, me centro en la ciudad de Coruña, con su figura de ciudad refugio que asumió en 2015 y a partir de ahí es donde abordo el tema. Esta investigación que estoy abordando tendría esas tres componentes, ¿no? La parte teórica es Scholten, no Scholten, el autor, y sería una mirada interdisciplinar con un diálogo teórico entre la sociología política y la gobernanza multinivel, con Scholten y Zapata, que ellos, a partir de esta literatura que están haciendo, sobre todo en un entorno europeo, es tratar de abordar las temáticas de las ciudades a partir de esa gobernanza y enfocarse al nivel meramente local para lo que se dijo en la ponencia anterior, realmente encontrar las condiciones más inmediatas de cómo resolver ciertas agendas, ¿no? Y visto como es la sociología, pues lo que hago yo es esta sociedad de construcción de instituciones y políticas. Me centro más no en estos procesos de formación de políticas, gestión de políticas, sino socialmente cómo se construyen esta manera de hacer instituciones, ¿no? En cualquier sociedad, sea esta la que sea. El estudio es cualitativo, es un estudio de caso, ya digo, la ciudad. Lo que he trabajado yo y he sido asistiendo a reuniones presenciales, siguiendo algunas reuniones de migrantes en otros espacios, en espacios con gobierno local, sus propias actividades también como activistas y con fuentes secundarias, la página web del Consejo. Diálogos, yo le llamo diálogos más que entrevistas porque me parece que hay una parte importante que se está trabajando en lo cualitativo que tiene que ver no tanto ya con la entrevista formal, que en la interacción de la entrevista siempre son unos problemas a la hora de asir la información y generas ya una expectativa en la entrevista como de algo informal que te permita romper ese nivel de formalidad a la hora del diálogo con el entrevistado. Y finalmente la base empírica, decía ya, la ciudad de La Coruña, políticas hacia migrantes, activismos locales, que ahora pongo el caso, activismos pro migrantes y activismos migrantes, y decía ya el estudio desde 2015. Esto es lo que de alguna manera trato de elaborar de manera más macro en mi investigación. El primero está en inglés, lo que pasa es que ahí ya, como digo, es in progress, entonces pues la verdad que lo copié y lo metí ahora. Y para mí esa es la parte fundamental. En la literatura sobre estudios de migración, fundamentalmente hay algo que se borra, que es el entorno local a donde llegan. Es decir, siempre se habla de la migración como eso que viene, pero finalmente no se explica críticamente el entorno al que llegan. Entonces se asume que hay un entorno favorable, ideal, donde estos de fuera o esta gente de fuera va a llegar y no se discute si ese entorno, cómo está organizado y qué le está pasando para que esta gente que llega de fuera entonces llegue o no ahí, ¿no? Entonces finalmente hay esta autora Anderson, de manera interesante, aborda esta literatura y trata de explicar cómo la literatura no se aborda desde ahí los entornos locales. Ahí yo trabajando yo el tema de nativismo de hace rato y estoy trabajando lo que estoy haciendo de manera más importante, que es a partir de esta idea de cómo lo local no se estudia de manera más seria a la hora de hablar de la migración. Con Casmiud y con Aitana Guía tomo esta mirada, sobre todo esta parte con Aitana Guía, donde el nativismo toma forma en un conjunto de políticas eclécticas que redefinen quién es el pueblo real de una unidad política determinada y quién, por tanto, debería tener más derechos y poder de decidir las características de esa sociedad frente a un grupo considerado exógeno e incapaz de asimilar las características esenciales del grupo original. Entonces, el nativismo siente como un mecanismo para reeducar los límites entre ellos y nosotros y justificar el mantenimiento de privilegios de un grupo particular, ¿no? Entonces, en esta mirada del nativismo, que no es meramente europea, de hecho la idea ha sido más para Estados Unidos, pero al menos la India, Brasil e Indonesia tienen hoy una fuerte narrativa nativista, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar los entornos locales que se están definiendo a partir de primero los nuestros, primero mi país, primero nosotros, y en ese sentido definir políticas que al final a estos otros de fuera los invitan a no llegar, ¿no? O a definir el no llegar. Dicho así, si uno va al discurso de las derechas, pues parece muy obvio la narrativa de Salvini o de un Trump o de quien ustedes quieran, que es evidentemente
podría ser abiertamente anti-inmigración. Pero no cuando son ciudades de refugio, que tenemos como discursos progresistas en donde asumimos que serán narrativas que estarán a favor o apoyando las causas de los grupos más desfavorecidos. Siguiendo a Wendy Brown y a Nancy Fraser, ¿no? Ellas de alguna manera hacen en unos textos recientes, hacen justo esta revisión crítica de la idea liberal, de finalmente cómo seguir pensando los estados liberales o las comunidades liberales para que realmente se cuestione su propia manera de entender sus instituciones y donde están realmente invisibilizando la inclusión de otros sectores que no son nuevamente los que de alguna manera el Estado liberal deben ser parte de esta idea nativista como algo ideal, ¿no? Entonces, bueno, estas autoras a mí me pareció importante recurrir a esta idea de cómo críticamente se ve la población humana desde incluso el pensamiento progresista, ¿no? Que sería el caso que yo estudié de la ciudad refugio de Coruña. La base empírica, entonces en ese sentido, la trabajo así. El estudio que hice sobre la ciudad refugio de Coruña, el caso pues, fue cuando se asume el rol de ciudad refugio, y en ese sentido las políticas públicas concretas son asistenciales, siendo una literatura se llama Capial y la autora, en donde ella hace como un modelo de participación cívica en las ciudades a la hora de participar por todos los migrantes directamente en toma de decisiones de las políticas públicas que les afectan, y en ese sentido la ciudad refugio estudiada, pues lo que muestra es que mantiene las políticas ya hechas, pero no va a renovar al final, no va a renovar ciertos instrumentos ni ciertas políticas que en la narrativa estaban, pero que a la hora de aplicarlas no hay un programa concreto para refugiados que estaba en el diseño propuesto del gobierno, no hay una mirada siempre muy trágica de ese que llega de fuera y que es incapaz de incorporarse. Entonces, en ese sentido, aunque la narrativa está ahí y puede que esté la disponibilidad, no está la política pública concreta transformada, ¿no? Visto esto, a la hora de la vivienda, y sí concretamente, pues con casos como Cruz Roja o ACSEM, ellos hablan muy bien de lo complicado que ha sido lograr vivienda para las poblaciones que sí vienen con estatus de refugiado, es decir, por una parte, el Estado como tal no provee los recursos necesarios, muy bien, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Necesarios para dotar de vivienda para la migración, y la sociedad como tal tampoco facilita espacios para que esta población encuentre algún tipo de acomodo. Decía yo el nativismo, y entonces este nativismo per se, de acuerdo a Mead o incluso a Kaufman o incluso a Huntington si queremos, el nativismo no es per se algo negativo, es decir, que yo asuma que primero van los míos no será visto como algo meramente negativo per se. El problema es cuando se traduce en una acción sí ya de rechazo hacia el otro, ¿no? Y es el otro por ser de fuera. Que algunos ya podrán llamar racismo. ¿Cómo se traduce en esto? Pues en este día a día está el caso de Larry Labia, que es un basquetbolista de Valencia, pero que es de color, pero es valenciano, y cuando él renta y juega en el Leymar, el tipo de básquetbol del Leymar Coruña, y cuando él va a buscar vivienda en la ciudad, cuando va a una cita, los vecinos lo rechazan por ser de color, y entonces eso es un tema un poco caótico porque lo ven como lo ven, y entonces los vecinos que de principio le iban a dar la cita, pues ya no lo reciben y dicen ya estaba rentado, ya está alquilado y qué pena. Este jugador pues hace el llamado público y entonces hace todo, de hecho llega la discusión al gobierno local, y si hay una cobertura mediática, hay una cobertura de actores locales que de alguna manera llaman la atención de este trato a esta persona española, pero que es de color, ¿no? Y entonces sucede a él. Y cuando entramos ya a los activismos migrantes, me estoy saltando, y ahora por tiempo me lo salto inmediatamente, hay un entorno de la vivienda que tiene que ver con la gentrificación, con la especulación, con temas del sector de Coruña, el caso de Monte Alto y el impacto que tiene que ver con Inditex y con el paso que tiene que ver con Blackstone, la empresa esta de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me va, pero que tiene que ver con la especulación en la ciudad, y entonces hay un impacto muy fuerte en la población local, y eso está un diagnóstico por la comuna, un activismo local que está en la ciudad y que han hecho un diagnóstico de lo que está pasando en la ciudad con la población en general y con los colectivos vulnerables. En esta vulnerabilidad, como entra la parte de la migración, actualmente en SOS Racismo hay un grupo concreto de migrantes que activamente ellos son la voz de sus causas y van por ahí tratando de explicar el fenómeno en lo local. Ya no es el intermediario
local que habla por ellos, sino sería un esfuerzo distinto de que sean ellos los que hablen por sus propias causas. Y en ese sentido, ellos hablan de esta situación, un caso de una chica de Nigeria, que es la que ella plantearía estos puntos. Aunque haya muchachos en España, siempre se enfrentan a un trato donde parece que están de paso y en algún momento deberán regresar a sus lugares de origen. Belén Fernández de Lesomi, allá en Coruña, muy claro lo ha expuesto muy bien de cómo esto sucede, al menos en Galicia y en España en general, de esta percepción en donde el que es de fuera algún día se va a ir porque al final no es de aquí, ¿no? Y entonces le tocará marchar. Por otra parte, en parte de estos prejuicios socioculturales, están los inmigrantes que estropean los pisos y los dejan muy sucios. Deben buscar amigos españoles como estrategia para establecerse, ¿no? Deben buscar amigos españoles para que les ayuden a buscar y alquilar pisos. Tienen unas condiciones exigentes para alquilarles el piso. Y finalmente, no importa de dónde proviene la persona para darle o no ese piso en alquiler, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy rápida, esto sería lo que estoy trabajando y reitero, la idea es mirarlo desde la sociología política y el nativismo como un concepto que ayuda a explicar o no lo que está pasando actualmente en los entornos en donde pues predomina la idea de primero nosotros y nada más. Gracias.